perdurable. Es realmente, hermano, para que nosotros podamos permanecer, necesitamos realmente estar fundados sobre la roca inconmovible que se llama Jesús de Nazaret. Ahorita vamos a leer unos versículos, hermano, ahí para que sepamos y podamos entender lo que vamos hablando en esta hora. Recuerde que estamos dando la enseñanza el tema es la colaboración de todos. Es imprescindible en la obra de Dios. Así que todos somos útiles en las manos del Señor. La oración es muy importante. Ahora, nunca debemos procurar realmente, hermano, protagonismo personal en la obra de Dios, sino estar dispuesto a trabajar juntos a otros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo lo que hagamos, hermano, sea para la honra y la gloria de Dios. Amén. Aquí nadie de nosotros nos llevamos la gloria. Aquí la gloria es de Dios, hermano. Así que aquí el único protagonista se llama Jesús de Nazaret. Por eso el centro de toda predicación tiene que ser Jesús, porque Él es el único que puede transformar y cambiar nuestra vida. Ahora, debemos de considerar la conducta que se requiere para ser parte de un equipo misionero. A partir realmente, hermano, de esta porción bíblica que sirve de base a nuestro estudio que estamos estudiando en esta hora, nos es fácil entender de que la obra del Señor tiene carácter plural en cuanto a sus ejecutadores. Muchas veces hemos visto a quienes pretenden realmente, hermano, ser hombres, hermanos, de orquesta. Usted sabe que es un hombre de orquesta. Una orquesta, hermano, es de que hombres de orquesta de multitud, de familia, de varias personas que creen poderlo hacer todo por sí mismos. Siempre hay cristianos, hermanos, que creen hacerlo todo ellos solo por sí mismos. ¿Sabe, hermano, que a la luz de la palabra nos damos cuenta que nosotros necesitamos los unos a los otros? Por eso usted nunca vaya a decir que yo no necesito de fulano. Quizás ahorita humanamente no puedo necesitar de fulano, pero recuerde que mañana lo podemos necesitar. Por eso aquí, hermano, todos nosotros necesitamos del uno al otro. Ahora, así como necesitamos de Jesucristo de Nazaret. Realmente, hermanos, por tanto debemos pedirle al Señor, porque la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos. Solo dice el libro de Mateo capítulo 9 y versículos 37 y 38 nos habla, hermano, que como los campos misioneros ya están blancos para la siega, entonces nuestra meta será formar parte de los muchos obreros que se necesitan para la cosecha. Aquí hay algo muy importante, mire, hermano, esto, que cuando hay una cosecha, aquellos que hemos sido agricultores de una u otra forma, hermano, y hemos sembrado alguna parcela de cualquier grano básico, nos damos cuenta, hermano, que cuando ya está la cosecha, uno solo no la puede cosechar. Se necesita de varios para sacar a tiempo la cosecha. Amén. Eso lo hemos experimentado. Lo mismo es en la viña del Señor. Dice la Biblia, hermano, que debemos de orar para que Dios envíe ¿qué? Obreros a su viña, a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Y cuando la mies es mucha, se requiere y se necesita de obreros como usted y yo. Amén. A trabajar, ¿a dónde? En la viña de Dios. Pero lastimosamente, hermano, hoy las iglesias no todos están trabajando en la viña de Dios. Y sabe que Dios va a demandar a eso, dice la palabra, que vendrá el día donde Dios, hermano, le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros que era lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Sí, amén, aleluya. Por eso debemos de trabajar en la viña de Dios, hermano, y de orar para que Dios envíe obreros a la viña de Él. Mire, hermano, hay mucho que hacer. En la área de hermanos misioneros hay mucho que hacer. Hay un punto importante, hermano, porque ya vamos a ir terminando. Hay un punto importante
hermano, que dice esta enseñanza, de que ellos, hermanos, requirieron de qué, de una ayuda. Y sabe, hermano, que a la luz de la palabra me di cuenta, hermano, de que esa ayuda no se la brindó un millonario. Tal vez no da tiempo para desglosarlo más adelante. ¿Sabe quién, hermano, brindó esa ayuda? Dice el libro de los Hechos que la brindó individualmente. Amén. Mire cómo hermano, se trabaja en la viña del Señor. ¿Qué es lo que nos da a entender eso? La unidad. Amén. Que cuando hay un necesitado, todos podemos aportar. Sí, y de granito en granito hay un dicho que dice que la gallina de granito en granito se llena el buche. Amén. ¿Cuánto más, hermano, cuando trabajamos unidos para Dios? Dios nos va a bendecir en gran manera, hermano. No habrá nada que nos pueda tocar. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Pero debemos de ser unidos, hermano. ¿Qué es lo que nos quiere hablar el Señor en esta enseñanza, en este mensaje? Que aprendamos, hermano, en la iglesia primitiva. Dice la Biblia en el mismo libro de los Hechos que los siervos, hermanos, de la iglesia de Jerusalén, vendían todito lo que tenían y lo ponían a los pies de los discípulos. ¿Para qué? Para que todos, hermanos, lo repartieran. Y dice la palabra que en la iglesia de Jerusalén no tenían necesidad, porque todos se ayudaban mutuamente, hermano. Eso debe de ser la iglesia al día de ahora, ayudarnos los unos a los otros. Si uno no tiene arroz, que brindarle al que tiene. Si el otro tiene frijoles, ayudarle al otro. Y en este tiempo que se está viendo esa necesidad, sí, hermano. Pero ¿sabe qué corremos o qué corre la gente en este tiempo? Corre, hermano, como dice un dicho, corremos a que agarrar a lo más que podamos. Así está el mundo ahora. Mire el caos que se está viendo ahorita, hermano. Hay un caos tremendo. ¿Sabe, hermano, que hasta armas están comprando ya la gente? ¿Por qué? Oiga la mentalidad de ellos. Están comprando armas para que cuando se acabe la comida y el que tenga no vaya a irle a quitar lo que tiene. Y se están armando. Mire la gente, hermano, esto estamos hablando del mundo, ¿verdad? La gente, hermano, está confiando en el arma. Mas nosotros no confiamos en ninguna arma. Confiamos en Jesús de Nazaret, hermano, porque Él nos guiará, Él nos cuidará. En Él hemos confiado nosotros, en Jesús de Nazaret. Ahora, cuando le digo que confiamos en eso, no le estoy diciendo que se queden con los brazos cruzados. Tampoco así. Vamos a hacer lo que podamos hacer nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer, lo hace Dios. Así es, aleluya. Lo dice la palabra. Amén. Que lo posible lo hacemos nosotros. Y lo imposible que nosotros no podemos hacer, lo hace Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero oigan la gente, hermano, corriendo de un lado a otro. Fíjate, hermano, que tuve la oportunidad, ¿verdad? El agua se estaba escaseando. Y cuando yo iba en el pasillo de la tienda donde estaba el agua, solo habían 3 pacas, parece que era de 42 botellas de agua. Solo había 3 pacas de 42. Y una señora agarró una, la otra que más delante de mí agarró la otra. Entonces quedó una. Le dije yo a la que estaba, agarró la última, ¿va a agarrar la otra? Me dijo, no, agárrela usted. Entonces automáticamente me tocaba a mí la tercera. Cuando yo iba a agarrarla, venía una americana corriendo atrás de mí. Pero como yo ya la tenía, hermano, en la mano el agua, y la volteé a ver, la agarré y se la puse en la carreta de ella. ¡Aleluya! ¿Cómo cree que haría un impío, hermano? Hasta las otras 2 se las quitaría a las otras gente. Y todavía me dijo la señora, Sherman, ¿seguro que no la necesita? Sí la necesito, pero llévela a usted. Viera qué contenta se puso la señora, hermano. Quizás no tenía agua, hermano. ¿Por qué? Porque la gente está, hermano, corriendo de un lado a otro. Nosotros debemos, hermano, para eso Dios nos ha puesto, para ayudarnos los unos a los otros, hermano. Es cierto que no corremos como el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo corre sin esperanza. Nosotros corremos en la esperanza que se llama Jesús de Nazaret. Y Él guarda de nosotros, hermano. Él guarda de nosotros. Pero mire qué bonito es esto. Después, hermano, anduve por ahí, me fui a otra tienda y estaba pero repleta de agua, ¿verdad, hermana? Sí. Y ahí compramos el agua que necesitábamos. Se imagina, hermano, yo me pongo a pelear por agua allá y siendo un cribijo de Dios. Eso no es así, hermano. Así es. La Biblia dice, hermano, que aquel pueblo
Oiga, hermano, aquel pueblo se ayudaban los unos a los otros. Dice la Biblia que vieron la necesidad y pronto, hermano, llamaron a los demás hermanos que apoyaran la necesidad. Y entre todos, hermanos, pudieron ayudarse los unos a los otros. Miren qué bonito es el amor de Dios, hermano. Estábamos hablando el domingo sobre el espíritu del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos ayuda a amarnos los unos a los otros. Ahora, además, la iglesia de Jerusalén fue entendida, oiga, hermano, en enviar a obreros a los campos donde se requería la asistencia de un ministro experimentado. Así como hicieron en el enviar a Pedro y a Juan a Samaria para que oraran por los recién convertidos, ahora también la iglesia envió realmente, hermano, a otros, a sus obreros más a Antioquía para afirmar la fe de aquellos que habían recibido al Señor Jesús como Salvador. ¿Qué es lo que nos está dando a hablar esto, hermano? De que cuando aquel grupo de cristianos le predicaron a los griegos y a los gentiles, mejor dicho, y a los griegos le predicaron la palabra, lo dice ahí el libro de Hechos 11, dice ahí, hermano, de que cuando ellos aceptaron el mensaje y vieron la necesidad que ellos estaban pasando, los misioneros hablaron a los hermanos de Jerusalén. Y esos hermanos enviaron ayudas. Amén. Más adelante vamos a ver, hermano, que esa ayuda, aunque fue, hermano, espiritual y fue física. Fue espiritual y fue física. Más adelante miramos, hermano, de que fue necesario también de mandar a hablarle a un cristiano llamado Saulo, que es Pablo, un conocedor de la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque estaban viendo la necesidad espiritual, que esa es la número uno, la necesidad espiritual. Amén. Es cierto la necesidad física, pero sabe que lo más importante es lo espiritual. Amén, amén. Sí, porque lo físico va a quedar, lo espiritual permanece con nosotros. Aleluya. Ahora, en términos, hermano, corto, oiga, los hermanos perseguidos evangelizaron a judíos y a gentiles. Ahí vemos entonces que los hermanos que iban siendo perseguidos, ¿para qué lo estaban persiguiendo? Para matarlo. ¿Por qué? Ya habían matado el primer cristiano llamado Esteban. Amén, así es. Ya estaba el primer mártir. Y entonces eso significaba, hermano, de que a ellos si los agarraban, los iban a matar. ¿Sabe, hermano, que hay gente, hermano? Oiga esto lo que le voy a decir. Hay gente que cree, hermano, que uno como pastor o como cristiano no tiene fe en Dios, viendo la situación que está pasando. A veces uno le dice, le da el consejo, hermano, mire, salga y vaya a comprar lo necesario en su casa, la despensa. Salga y surta su despensa para que tenga alimento. ¿Sabe qué dice la gente? Usted no tiene fe. Sí, amén. Fe la tenemos, hermano. Pero también hay que movernos, ¿verdad? No dejarle todo a Dios. No, hay que movernos, hermano, a buscar la necesidad para nosotros. Ahora, tenemos fe en Dios, que aquello, vuelvo y repito lo que le dije un momento, aquello que usted y yo no lo podemos hacer, Dios lo puede hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted y yo no podemos hacer? Hallar una cura para el coronavirus. Eso el ser humano todavía no lo ha hallado, pero sabemos que en Dios sí hay cura. Por eso nosotros estamos confiando en Dios y no en los hombres, y nuestra fe está puesta en Dios. Ahora no nos vamos a tirar a morir, a que me pegue, no, que me infecte, no, nos vamos a cuidar, nos vamos a guardar. Por eso, hermanos, se han cerrado las iglesias, se han cerrado, hermanos, los restaurantes, se han cerrado, los trabajos están decayendo, todo eso. Pero nosotros en nuestra casa, hermano, donde quiera que estemos, estamos ahí, hermano, rogando a Dios, suplicando a Dios, buscando a Dios en oración, para que Dios sea tomando el control. Ahora, oiga esto, los creyentes perseguidos predicaron a los judíos en diferentes lugares. El versículo 19 nos dice, ¿alguien me lee el versículo 19 del capítulo 11, por favor? Amén. Amén, hermano. ¿Qué dice ahí, hermana? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución
que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amén. Gracias. ¿Cómo iban nuestros hermanos? Iban, dice ahí, en persecución. Iban por motivo de ¿qué dice? Por motivo de Esteban. ¿Cómo de Esteban? Ya lo habían matado a Esteban, apedreado. Ahora, ellos por motivo de eso que sucedió, hermano, ellos salieron. Ahora, mire lo que dice ahí el versículo, hermano, 10 y 9. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, oiga estos tres, Fenicia, Chipre y Antioquía. Tres lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía. Oiga, tres lugares, hermano. Como que yo le diga Jícore, Wixboro y Leonor. Tres lugares. Pero escuche esto, ellos iban predicando solamente a los judíos. Lo dice ahí el versículo 19. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. ¿Era de parte de Dios o no? ¿Por qué? Dios murió solamente, Jesucristo murió solamente para los judíos. No, por eso dice la palabra que Jesucristo murió por todos nosotros, hermanos. Por eso la palabra es para todo aquel que esté necesitado. Y hoy más que nunca la gente necesita de la palabra de Dios. Esa es nuestra salvación, esa es nuestra fortaleza. Ya voy terminando, hermano. Ahora mire esto. Aquí vemos entonces, hermano, en este capítulo 11 del libro de los Hechos, que comienza con el reporte de Pedro. Realmente, hermano, el respecto de la manera como Dios lo había usado para que los gentiles oyesen la palabra. Al concluir el versículo 18, los apóstoles y los hermanos de Judea admiraron que también a los gentiles Dios había dado, había dado arrepentimiento para vida. Ahora, en el versículo 19 se retoma lo dicho en el libro de los Hechos 8. Se trataba de realmente sucedido en el campo misionero a causa del trabajo del evangelístico, ya no de Pedro solamente, sino de los creyentes que habían sido esparcidos. ¿Quién era el que comenzó, hermano, a predicar? Fue Pedro. Se recuerda que en cierta ocasión, el primer sermón que él dio, 3,000 almas aceptaron a Jesucristo. El segundo sermón, hermano, 5,000 almas aceptaron a Jesucristo. Solo una persona, imagínense. Pero ya estos otros 3 lugares, hermano, no se requirió solamente de Pedro, se requirió, hermano, de la iglesia completa. La unidad. Si solamente uno, oiga lo que hizo. No digamos ya 10, no digamos ya 20, no digamos ya 50, no digamos ya 100. Que nos pongamos de acuerdo, hermano. Si la misma palabra de Dios nos dice, si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo a una sola cosa, a pedirle a nuestro Padre, hermano, Dios nos concederá. Si todos nos unimos a un solo clamor, hermano, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Debemos de aprender entonces de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, ¿verdad? Sí. Todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay cosas que usted y yo no las entendemos, hermano. Por ejemplo, el caos que está pasando ahorita. Somos hijos de Dios, amamos a Dios, estamos tratando de agradar a Dios. Ahora, pero se están viendo cosas tremendas. Pero sabe, hermano, que todo lo que se está viendo es Dios hablándole a la humanidad. Amén, amén. Para que la humanidad corra a los pies de Dios. Amén, amén. Pero deber del ser humano correr a los pies de Jesucristo, mejor se van apartando. Sí, porque algunos cristianos, hermanos, se alegraron porque no se está celebrando culto en las congregaciones, están alegres. Pero aquel que ama a Dios, hermano, ese más bien su corazón se constrita. ¿Sabe por qué? Porque es necesario, hermano, que nosotros nos congreguemos. Es necesario de que nosotros busquemos a Dios. Así como nuestro cuerpo físicamente, hermano, es necesario de que coma. Así también lo espiritual, hermano. El alma se tiene que nutrir
de la palabra de Dios, Amén. alimentarnos de la palabra de Dios. Así es. Entonces, Adoramos, Dios. esa fue la realidad de los hermanos que salieron expulsados de Jerusalén por la persecución. Oyó entonces libro de Romanos 8:28 que dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Hay cosas que usted y yo no las vamos a entender y va a decir, ¿esto me puede ayudar? Sí. ¿Sabe que estas persecuciones nos ayudan para qué? Para someternos más a Dios. Amén. Para buscar más a Dios. Mire qué estaba pasando en ese tiempo, hermano. Persecución para el pueblo de Israel. Los estaban matando. ¿Qué hicieron ellos? Someterse más a la voluntad de Dios y predicar la palabra con denuedo, con poder y autoridad. Eso es lo que el Señor, hermano, quiere en estos tiempos de angustia, que le busquemos más y más. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La primera parte entonces, hermano, del versículo 19, deja claro de que la predicación de Esteban había sido detonante de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Debemos entender de que cuando vivimos en la llanura del Espíritu, en la llanura, perdón, del Espíritu Santo, el poder de Dios se hará manifiesto en nuestras vidas. Amén. Te adoramos. Perdón. Los hermanos esparcidos pasaron hasta Fenicia, que hoy es Líbano. También llegaron a Chipre y finalmente hasta Antioquía, que es Siria. ¿Oyó, hermano? ¿Y cuáles son las guerras que hay ahorita en esos países? Amén, amén. Y mire, ellos pasaron todos estos lugares, hermano, predicando la palabra del Señor. Estas últimas ciudades se convirtieron en el centro de las misiones mundiales de la época. Y la última parte del versículo 19 nos enseña de que estos creyentes no le hablaron a otro grupo cultural, sino solamente a los judíos. Con ellos recordamos el privilegio que Dios había dado al pueblo judío de recibir primero la palabra del evangelio. ¿Por quién vino Jesucristo? Él vino primero por los judíos. Dice la Biblia que Él vino por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Mas los suyos, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Pero aquellos que, oiga, hermano, aquellos que por Él no había venido, que somos nosotros los gentiles, le hemos recibido. Gloria al Señor, hermano. Porque por eso es que ahora nosotros somos salvos. Amén. Aunque ya estábamos todos en la mano del Señor. Cuando ellos recordamos el privilegio entonces de que Dios había dado al pueblo judío de recibir primeramente la palabra del evangelio, pero también esto deja de ver la visión limitada que al principio tenían los creyentes judíos respecto al alcanzar toda criatura con el evangelio. Por eso el evangelio, hermano, es para toda nacionalidad, para toda criatura, dice la palabra. Algunos otros les predicaron a los griegos y Dios les respaldó. ¿Oyó, hermano? Sí, amén. Algunos les predicaron a los griegos. Los griegos, hermano, hablando humanamente, los judíos no querían a los griegos. Amén. Pero sin embargo, mire qué bonito, hermano. Hubo un grupo que les predicó a los griegos y Dios los respaldó. ¿Sabe usted, hermano, que la palabra de Dios siempre va a ser respaldada? Amén. Sí. Dios respalda su palabra y Dios respalda al que predica su palabra. Aleluya. Por eso dice la Biblia que su palabra nunca regresa vacía. Así es, aleluya. Hermano, nuestro trabajo es ir a regar la semilla. Es ir, hermano, a sembrar la semilla. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de Dios. Y al tiempo de Dios, hermano, esa semilla va a dar los frutos. Y hoy usted somos el fruto de esa semilla que fue, hermano, sembrada en nuestro corazón. Por eso estamos en este lugar. Gracias, Jesús. ¿Alguien me lee 20 y 21, hermano? Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Ya leímos, ¿verdad?, de que pasaron en lo que era a Fenicia, Chipre y Antioquía y no le hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Ahora vamos a ver el versículo 20 y 21 que dice. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
y a la mano del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Y la mano de Dios estaba con los que predican la palabra de Dios. Así que solamente prediquemos la palabra de Dios, hermano, y Dios irá haciendo todas las cosas. Aleluya. Ellos eran de Chipre y de Cirene. Recordemos de que Bernabé era un judío de Chipre, dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, 36 lo dice. Cirene está ubicado en la costa norte de África, lo que ahora es Libia. Y de ahí era Simón, de Chipre. Gloria al Señor. Ahora, estos hermanos perseguidos llegaron hasta Antioquía y les hablaron la palabra a los griegos. Recordemos de que cuando Cristo fue crucificado, Pilato puso sobre la cruz el título de Jesús como rey de los judíos. La inscripción también realmente estaba escrita, hermano, en letras griegas. Por eso, ¿a quién les predicó este grupo? A los griegos. Entonces, como en la cruz, mire, hermano, por eso Dios no se equivoca y Dios hace todo lo hace bien cabal. Dice ahí la palabra, hermano, que Pilato, sin saberlo, estaba dando por sentado que Jesús era Señor también para los griegos, sin saberlo, hermano, porque lo puso en griego. Jesús, rey de los judíos. Ahora, lo puso ahí en griego. Por eso ellos leyeron, hermano, lo que se había puesto ahí, lo que Pilato había puesto ahí en la cruz. Por eso cuando aquel grupo de Antioquía comenzaron a predicar de Jesucristo, se dieron cuenta que el que estaban predicando eran aquel que crucificó, y el pueblo, hermano, de Dios, el pueblo de Jesucristo, los cristianos, lo que estaban predicando era que aquellos que habían crucificado no estaba muerto, sino que había resucitado de entre los muertos y que Él venía a darle vida a toda la humanidad. Mire qué bonito es esto, hermano. Sí, amén, aleluya. Ahora, Bernabé fue enviado a Antioquía para confirmar a los creyentes. Dice ahí la palabra del Señor, hermano, que los siervos de Dios nunca buscamos levantar nuestro propio imperio, sino gozarnos en la obra de Jesucristo y hacer partícipe de ese gozo a los que están sobre nosotros en la autoridad. ¿Qué es lo que hay que entender? Que todo lo que hacemos lo hacemos con gozo y con alegría, no para que nos vean, sino para darle la honra y la gloria a aquel que nos ha elegido a nosotros, que se llama Jesús de Nazaret, hermano. Por eso todo lo hacemos con alegría, con gozo, porque a Él es que le place, hermano. En el versículo realmente, oiga lo que es el versículo 23. Dice ahí el versículo 23, hermano. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. O sea, es que mire, hermano, todo pastor, para que usted me entienda, se goza cuando ve que los miembros van llegando a la iglesia. Se goza. Pero por eso el predicador o el ministro o el pastor tiene que exhortarlos a los oyentes de que se mantengan fieles. Sí, porque pueden llegar, pero después irse. Sí. Esto no es solamente, hermano, decir yo fui a la iglesia. Sí, no es de simplemente decir yo fui cristiano. Dice ahí la palabra, hermano, que se regocijaron al ver que muchos creyeron a Antioquía y eran griegos. Ahora, ahí, hermano, el apóstol los exhortó a que vivieran la palabra de corazón. Que no sea simplemente, hermano, de pasada, de emoción. ¿Sabe que hay cristianos de emociones? Que solamente un ratito están en la iglesia y después no lo vuelve a ver. Aquí no es cristiano de emoción, hermano. Aquí somos cristianos genuinos que todo el tiempo y todo el momento tenemos que darle alabanza y gloria al Señor. Aleluya. Adoramos a Jesús. Entonces, hermanos, deja ver de que cuando la obra crece, se necesitan más obreros.
Oiga lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llamándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué, hermano? Hallándole, correr. ¿Por qué? Porque había necesidad de que se le predicara la palabra de Dios. Sí, amén. ¿De qué se necesitaba? De obreros que estemos dispuestos a dar la palabra de Dios, Amén. tal como Dios la ha puesto, Sí es, aleluya. sin ponerle, sin quitarle. Por tanto, Bernabé supo de que él solo no podía hacer la obra. Él fue a Tarso para buscar a Saulo. Oiga, recordamos que unos 8 o 9 años antes los hermanos lo habían enviado a aquella su ciudad natal para salvarle la vida de los que pedían su muerte. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Aquellos que se convierten al evangelio y de inmediato reclaman posiciones de liderazgo en la iglesia, debieran mirar a este modelo. El tiempo de preparación es fundamental para llegar a ser buenos obreros en la mies del Señor. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que nos da a entender esto, hermano? Que debemos de aprender primero de la palabra para después ejercer lo que hemos aprendido. Amén. Por eso dice la palabra, hermano, que nosotros no debemos de ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén, aleluya. 10 minutitos más, hermanos, regálenme y terminamos en esta hora. En aquellos de que se convirtieron en el evangelio entonces y de inmediato reclamaban posiciones, necesitan realmente primero ser llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la primera vez entonces, hermano, donde se le llama en el libro de los Hechos a la iglesia como cristiana. Eso lo miramos ahí, hermano, en el libro, en el capítulo 26, si no me equivoco. Dice, y se congregaron ahí, dice el versículo 26, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Sí, amén, Aleluya. aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La obra entre los necesitados contó con la participación de muchos obreros. El Espíritu Santo anunció la llegada de un periodo difícil. Sabe, hermano, que todo, con esto lo voy dejando. Sabe que todo está en la mano de Dios. Amén. Todo lo que sucede, todo lo que suceda, todo lo que pase, pasa, hermano, en la absoluta potestad de Dios. Amén. Es decir, que Dios lo sabe, Dios lo conoce. Sí es, Dios, el aleluya. Dios que tenemos, hermano, es un Dios del ayer, del presente y del futuro. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce lo que viene en el futuro. Amén, aleluya. Por eso Él le habla a la humanidad, para que la humanidad entendamos la palabra del Señor. Así es. Mire, hermano, o escuche esto otro. Vamos ya finalizando, escuche esto otro. Léame el versículo 27 y 28, hermano, para ir finalizando del capítulo 11. 26, 27 y 28 mejor, esos dos. En aquellos días Profeta. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Amén. Bien. Mire qué bonita es la palabra, hermano. Amén. ¿Por medio de quién fue anunciado? Por medio de los profetas de Dios. Amén. Llamado Ágabo, un profeta que predicaba la palabra, Amén. que enseñaba la palabra. Ahora, ¿cuál era esa profecía? Venía hambre, venía escasez de comida. ¿En los tiempos de quién? De Claudio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Mire lo que Dios nos está advirtiendo, hermano. Amén. La Biblia está plasmada. ¿Para qué? No para tenerla de adorno, para leerla. Sí, amén. Para eso está la palabra. Y eso es lo que Dios nos está dando a entender, hermano, que viene hambre sobre la nación entera, sobre el mundo entero. Amén, aleluya. Si aún, hermano, estos países que hermano, son ricos, hablándolo de esa forma,
los pone a temblar la economía o lo que está pasando alrededor. Los pone a temblar. Hay hambruna, hermano. Va a haber escasez de comida. Va a haber una hambruna. Ahora, oiga esto que es importante, hermano. En el versículo 27 y versículo 28 nos enseña la responsabilidad de que se nos ha asignado como iglesia del Señor. Se trata de atender también ciertos aspectos humanos de la comunidad cristiana. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Cuando servimos al Señor, debemos aprender a movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Usted y yo ya no nos dirigimos, hermano, por medio de lo que la nación o el pueblo o el mundo se dirige de afuera. Sabe, hermano, que el que gobierna al mundo se llama el príncipe de este mundo y usted ya lo conoce. Mas sabemos que el que nos gobierna a nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que nos guía a nosotros. Él es el que nos va guiando, hermano, a toda verdad. Y Él conoce y sabe todo de nosotros. Entonces, cuando servimos al Señor, debemos de aprender, oiga esto, a movernos bajo la dirección del Espíritu. Solo seremos fructíferos cuando estamos en el tiempo y en el espacio asignado de parte de Dios. En esta hora vemos, hermano, entonces, cómo el Señor atrajo recursos ministeriales. ¿A dónde? A Antioquía. A la iglesia de Antioquía, para hacer ahí un centro misionero de bendición a muchos. Ahí lo que hizo el Señor fue un centro misionero. De ahí, mire, comenzaron a salir grandes evangelistas. Exactamente, la iglesia se fue expandiendo, fue llevando el evangelio, fue llevando, hermano, cubriendo la necesidad a mucha gente necesitada. ¿Sabe que para eso está la iglesia? Para interceder, para orar, para ayudar. ¿Entiendes? Para eso está la iglesia. Para ayudarnos los unos a los otros. Amén, aleluya. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia para edificación, exhortación y consolación, dice la palabra en 1 Corintios 14:3. Tenemos el ejemplo de Judas y de Silas, quien fueron enviados luego desde Jerusalén a Antioquía con Bernabé a Saulo, y como también eran profetas, confirmaron y consolaron a los hermanos con abundancia de palabra. Sé lo más lindo, hermano, la palabra de Dios. Amén. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 32. Sin embargo, los profetas también pueden dar a entender por el Espíritu la ocurrencia de situaciones de peligro que amenazaba la iglesia, a los ministros, como veremos en esta enseñanza. Oiga, hermano, los ministros, cuando habla ministro, está hablando no solamente de pastores, sino, hermano, de todo cristiano que está, hermano, confiando en Dios. Amén. Aleluya. Vienen tiempos difíciles, hermano, pero nosotros no podemos retroceder. Al contrario, nosotros tenemos, hermano, que hacer frente a lo que venga a través de la palabra del Señor, sometiéndonos a la voluntad del Señor. Entonces, uno de estos profetas se llamaba Ágabo. Ahora, él fue el mismo, escuche esto, él fue el mismo que luego vino a Cesarea y profetizó el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11. Ahora dio a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Debemos recordar cómo Dios había usado a José para interpretar el sueño del faraón y avisarle que vendría hambre, después vendría una gran abundancia. ¿Quién le dio esa palabra? Esa palabra profética fue Dios. Por eso usted tiene que estar confiando en Dios.
Por eso usted y yo, hermano, confiamos en Dios. Y Dios es el que nos llena a través de la palabra. Es cierto que va a haber hambre. Dice la palabra, hermano. Ahí realmente, hermano, el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 29 en adelante, encontramos cómo Dios, hermano, le reveló el sueño a José, hermano, y dice la palabra que venía una escasez, pero que después venía una abundancia. Primero venía una escasez, una hambre terrible, y después de eso venía una gran abundancia. Leámoslos. Libro de Génesis, capítulo 41. Amén. Versículo 29 y 32, si lo tiene, por favor. Libro de Génesis. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Ahí está. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Ahí está. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Amén, gracias. Eso es lo que estamos de entender, que Dios le habló, hermano, a José. Oiga esto, que venía una hambre después de la abundancia. ¿Sí me entiende? Amén. Que venía una hambre después la abundancia. Es decir, iba a haber una abundancia, para que usted me lo entienda bien, que eso es lo correcto. Iba a haber una abundancia y después viene lo que es el hambre. Pero ¿qué es lo que da a entender? Que Dios revela todas las cosas. Amén. Eso es lo que da a entender el libro, hermano, de Génesis, capítulo 41. Ahora, cuando seamos, Primera Tesalonicenses también, 5:20 nos habla, cuando seamos avisados, oiga, de circunstancias difíciles que pudiéramos sobrevenir, nuestra actitud debe ser respetuosa y humilde. Amén. Con esto voy cerrando. ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando vienen, hermano, esa palabra de Dios sobre nosotros, sobre escasez, sobre hambre, sobre necesidad, sobre pestilencia, sobre cualquier otra cosa? Dice la Biblia que debemos de ser humildes. Sí, amén. Y eso es lo que nos cuesta reconocer nosotros, ser humildes delante de la presencia de Dios. A veces somos altivos y empezamos a preguntarle a Dios que por qué viene esto, que por qué viene el otro. Hermano, a nosotros no nos resta otra cosa que ser humilde y pedirle perdón a Dios y darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el poder y la potestad para hacer lo que a Él le place, aunque no lo entendamos nosotros. Pero Dios sí lo entiende y Dios tiene el control. Todos los discípulos realmente de Antioquía enviaron socorro a los hermanos de Judea. Ahora en el tiempo será realmente un evaluador importante en dejar ver la autenticidad del mensaje. Por eso en el caso de la profecía de Ágabo, Lucas muestra que la profecía se cumplió en tiempo de Claudio. ¿Qué es lo que hay que entender? Que lo que profetizó aquel profeta se cumplió. Amén. Por eso dice la Biblia, hermano, que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Sí. Leamos el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7, que dice: vendrán pestes. Y eso es lo que esto que se está desarrollando, son pestes que están escritas en la Biblia. Pero dice el versículo 6 que confiemos nosotros en Dios. Amén. Que Él nos sabrá guardar y cuidar de todas estas pestes, hermano. Amén. Lucas deja claro entonces de que en el libro de los Hechos deja claro de que el socorro enviado a lugares de la hambruna no fue la donación de gran millonarios en particular, sino de cada uno de los discípulos. Oiga, hermano, de cada uno de los discípulos. Además, cada uno envió su ayuda conforme a lo que tenía. No es tan importante el elemento, oiga, hermano, cuantitativo de la ofrenda, sino que se haga conforme Dios haya realmente prosperado a cada uno. De ahí se trata, hermano.
para poder ayudar. Hay gente, yo he escuchado a gente, hermano, que dice, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, yo le voy a dar a Dios cuando me gane la loto. Si ahorita que tienes poco no le quieres dar a nada a Dios, cuanto más cuando tengas mucho, hermano. Por eso se comienza de poquito a darle a Dios, hermano, para alabanza y gloria del Señor. Mire qué bonito enseñanza nos da el Señor, hermano. La iglesia, hermano, de aquel tiempo eran unidas, hermano, y cuando miraban una necesidad se ayudaban los unos a los otros. No se trata, hermano, de tener montón, no. Se trata de tener un corazón, hermano, dispuesto a ayudar a la necesitado, y eso solamente lo pone Dios, y a Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así, hermano, estamos confiando en Dios, estamos creyendo en Dios, que Dios tiene el poder y la potestad para hacer todas las cosas. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Sí, amén. Me llamaba la atención, hermano, aquí en el punto número 2, donde dice Bernabé incorporó a Saulo. Ajá. Habla que dice que por primera vez ahí se le llama a la iglesia, se le llama iglesia. Cuando ellos se reúnen, dice, y se congregaron en Antioquía. En Antioquía fue el lugar donde por primera vez se le llama iglesia al lugar donde ellos se reunían. Dice, se congregaron en Antioquía todo un año. Esta es la primera vez que la palabra iglesia se une en los hechos para describir a una congregación local fuera de Jerusalén. Como resultado de aquellas reuniones, Bernabé y Saulo enseñaron a mucha gente, también a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me llama la atención que allí, desde Antioquía, sale el nombre de iglesia. De iglesia y de cristiano. Amén. Gloria al Señor. Eso es. ¿Por qué, hermano? Porque se mantuvieron predicando la palabra del Señor. Y mire, que Dios bendiga a esos hombres del ayer, hermanos, que Dios los usó en gran manera, y que Dios bendiga también a los hombres de este tiempo, que nos usa para poder dar testimonio que Cristo mora en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estar en la casa del Señor, hermano, compartiendo lo que es la enseñanza, compartiendo lo que es la palabra del Señor, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias.